Ok, muchachos, después de haber visto el ejemplo anterior y espero que haya quedado un poco más claro, vamos a analizar el ejemplo número 16. El de ejemplo 15 es más sencillo. Entonces voy a explicarles a grandes rasgos en qué consiste el ejemplo número 16. Tenemos este sistema, es un sistema de bombeo que bombea simultáneamente agua a dos tanques, es decir, el agua succiona desde un tanque A, que es, digamos que parte de las suposiciones que hace el enunciado es que el área del tanque A es enorme, entonces ustedes pueden sacar de ahí y no va a bajar casi nada el nivel. Entonces el agua va a entrar por aquí, se va a bifurcar, va a venir un caudal hacia acá y un caudal hacia acá. Entonces vamos a tener tres caudales. Un caudal en esta tubería que vamos a tratarla como tubería 1 porque tiene la K equivalente 1. Esta que va a ser la tubería 2, por aquí viene otro caudal. Y esta que va a ser la tubería 3, por aquí viene un tercer caudal. Entonces, como la tubería está cambiando, como estamos analizando tres secciones diferentes de tubería, vamos a plantear la ecuación de cada tubería. Bueno, vamos a plantear una ecuación de tubería para cada uno de estos tramos de tubería. ¿Ok? Entonces, vamos a tener la oportunidad de plantear tres veces lo que hicimos en el problema anterior. Ahora, analicemos primero bueno, pues la tubería número 1, la que tiene la K equivalente 1. Un segundo para acomodar aquí las pantallas. Vamos a tener esta ecuación de aquí, esta ecuación número 1. Esa ecuación número 1 la vamos a aplicar para la primera tubería que iría desde el punto, desde aquí abajo, desde la entradita hasta el punto B donde se bifurca. Entonces, ahí vamos a analizar, digamos, como debe analizarse es en realidad entre este punto de aquí, aquí la pura succión, hasta aquí, la pura salida de esta tubería. Entonces habíamos dicho que en todo eso la sección iba a ser una sola, es decir, el área iba a ser la misma. Ok, ahí es donde debería analizarse. Pero ahora, en lo que hicimos en el video anterior, demostramos que en realidad podemos analizar desde el punto A, es decir, no desde abajito, sino desde el nivel del líquido hasta el punto de aquí. ¿Por qué? Porque demostramos que la componente estática nos permitía hacer eso. Entonces, como en realidad estamos analizando entre esta boquilla y este punto de aquí, no vamos a considerar la energía, los términos asociados en la energía cinética para la componente dinámica. Y como estamos analizando entre aquí y aquí la componente estática y analizar entre el punto A y el punto B, la componente estática debería ser lo mismo, por lo que demostramos anteriormente, entonces simplemente vamos a tirar la componente estática como si fuéramos del punto A al punto B. Ok, vamos con eso. Entonces, en esta ecuación, en la ecuación de la tubería, tenemos que, vamos a acomodar esto por aquí un poquito, así, eso. En esta ecuación sí tenemos presión de la bomba. Por ahí está, nos dan una ecuación para esa presión de la bomba. ¿Por qué? Porque esta tubería en medio tiene una bomba atravesada. ¿Ven? Esto entra por aquí y sale por aquí. Digamos esto como un solo tramo de tubería. Ahora, vamos con la presión del sistema. Vamos a concentrarnos en la presión del sistema para la tubería número 1. Entonces vamos aquí. La tubería número 1, entonces. La tubería número 1 tiene una componente dinámica que es igual a la K equivalente de esta tubería por el caudal, y aquí me faltó el cuadrado. Vamos a agregar el cuadrado aquí. Por el Q1 al cuadrado, es decir, el caudal que pasa por aquí. Con la componente dinámica no hay problema. Recordemos que como estamos analizando una sección de tubería con una sola área y la analizamos desde esta entradita hasta aquí, la velocidad en todo ese tramo va a ser la misma, por lo tanto los términos asociados a las energías cinéticas se van a cancelar. Vamos ahora con las energías, bueno, perdón, con la componente estática entre estos dos puntos. Entonces, como ya demostré que analizar en las boquillas estas es lo mismo que analizar entre el punto B y el punto A, eso lo dice en el caso anterior, voy a obtener la componente estática de esa forma, es decir, analizando entre B y A, porque es más sencillo, es mucho más rápido. Entonces, el caudal va a ir desde abajo hacia arriba. Yo voy a tomar que eso va así. Entonces, el caudal va subiendo. Entonces,
La salida viene a ser B. Entonces la componente estática viene a ser la presión en la salida, es decir, PB, menos la presión en el punto A, que en este caso atmosférica, la puedo cancelar, ¿verdad? Y después vemos que la podemos cancelar, más la energía potencial del punto de salida, es decir, el HB, ρ por G por HB, menos la energía potencial del punto de entrada, es decir, ρ por G por HA. Con eso ya tenemos analizado este tramo de tubería. Es decir, tenemos una componente dinámica, una componente estática, si sumamos las dos, tenemos la presión del sistema y la podemos introducir en esta ecuación de aquí. Un segundito, en esta ecuación de aquí. Si la sumamos con la de la bomba, ya tenemos esta ecuación de este lado. Ok, volvamos aquí a Paint. Entonces, ok, eso es la tubería número 1. Vamos a analizar la tubería número 2. Entonces, ¿dónde son los puntos donde yo debería analizar? Debería analizar aquí, en esta sección de aquí, en esto, ahí, ahí y aquí. Es decir, en esta salida. ¿Cómo es la componente dinámica? De nuevo, la componente dinámica es la K equivalente 2, en este caso, porque es de la tubería 2, por el caudal 2 al cuadrado. La componente estática, en ese caso, ¿verdad? Lo mismo, en lugar de analizar entre este punto y este punto, como yo ya sé que la componente estática al final me da lo mismo que si la analizo en esta boquilla que si la analizo en este tanque, entonces voy a analizarla aquí arriba, en este nivel del tanque. Entonces, ¿cómo va a ser? La componente estática va a ser la PC, la de esta, la de la salida, porque recordemos que el caudal viene hacia acá, sale por aquí, PC menos PB, es decir, la de aquí, más ρ por G por HC menos HB. Es decir, la energía potencial del punto de salida menos la energía potencial del punto de entrada. Y ahí me queda la componente estática. Ya tengo la presión del sistema para la segunda tubería, que es esta componente dinámica más esta componente estática. Vamos con el tramo número 3 de tubería. Vamos a tener una componente dinámica, de nuevo se me olvidó el cuadrado aquí. La componente dinámica es la K equivalente 3 por el caudal de la tubería 3 al cuadrado. Esa es la componente dinámica. De nuevo, las energías cinéticas no las tomamos en cuenta. Con respecto a la componente estática, ahora los puntos donde yo voy a analizar es aquí donde se ingresa la tubería, en este de aquí, ahí en ese puntito, podemos tomar que es el mismo punto B, porque están sumamente cerca, están aquí ahí como a la par. Y el punto de salida debería ser aquí, pero para efectos de calcular la componente estática lo tomamos arriba, porque me da lo mismo, por lo que hicimos anteriormente. Entonces la componente estática lo que hace es lo siguiente, entonces, la presión en la salida, PD, menos la presión en la entrada, PB, más la, ¿cómo es que se llama? La energía potencial del punto de salida, menos la energía potencial del punto de entrada. Entonces, de esta forma, me quedan estas ecuaciones. Y ya con eso, digamos que aquí ya analizamos tres tuberías de forma diferente. Pero lo hacemos analizando los niveles en los tanques, desde un punto hasta los niveles en los tanques. ¿Por qué fue necesario analizar el punto B? Porque los caudales se bifurcan en el punto B. Ahorita vamos a ver las ecuaciones y vemos que aquí hay una separación de los caudales como si fueran corrientes. Es decir, aquí entra un caudal y aquí sale uno y aquí sale otro. Veamos ahora las ecuaciones. Espero que esto de aquí haya quedado claro. Vamos a ver las ecuaciones correspondientes a esto que se ve en la solución. Vamos a alejar esto un poco y vamos a ver las ecuaciones. Ustedes las pueden ver. Las ecuaciones las tenemos por aquí. Una de las ecuaciones, no voy a analizar todas, pero una de las ecuaciones es esta. Esta que tenemos por aquí. Que lo que me dice es, ok, el caudal que entra por la tubería 1 se separa en un caudal 2 y un caudal 3. Eso es todo lo que nos dice. Después tenemos que las presiones en los tanques. Aquí hay un error, esto es el punto D. Yo lo voy a corregir. La presión en A, la presión en C y la presión en D, recordemos que es un error, son la presión atmosférica. Ahora vamos a revisar las ecuaciones en cada tubería. La ecuación de la tubería número 1 va a ser, ok, L1 por ρ entre A1 por la derivada del caudal 1 va a ser igual a ¿qué? Ok, recordemos, presión de la bomba menos la presión del sistema. Y la presión del sistema, sí, lo vamos a ver.
Este término iría asociado a la componente estática, este también, estos dos también, y este iría asociado a la componente dinámica. Revisemos esto, ¿verdad? Recordemos que hay un signo, recordemos que la presión del sistema va con un menos en esta ecuación, por lo tanto, a la hora de meterlo, digamos, comparar las componentes estáticas y las componentes dinámicas, aquí deberían entrar con un menos. Entonces vamos a Paint. Vemos que para la tubería 1 lo que tenemos es PB menos PA más ρ por G, HB menos HA. Eso significa, bueno, y aquí tenemos esta de aquí. Entonces, a la hora de ver los términos allá, este término de componente dinámica debería entrar con un menos. Y la componente estática también debería entrar con un menos. Vamos a verlo por allá. Tenemos PA menos PB y deberíamos tener HA menos HB, es decir, estamos en lo correcto. Y es decir, ya, aquí vemos que la ecuación ya queda completa. Analicemos la otra tubería. La tubería número 2, no tenemos bomba es la B minúscula. Aquí tenemos la presión del punto B menos la presión del punto C menos la componente dinámica más la presión de la energía potencial del punto B menos la energía potencial del punto C. Eso digamos que esto viene a ser el resultado de hacer la sustitución de la componente dinámica, perdón, de la componente dinámica y la componente estática que vimos anteriormente en esta ecuación para la tubería número 2. Y para la tubería número 3 tenemos lo mismo, esta ecuación de aquí abajo. Entonces al analizar eso ya podemos revisar si lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien. De nuevo, lo importante es ver que da lo mismo analizar entre el punto B y el punto D que analizar entre el punto B y esta salida de aquí, en términos de componente estática. Lo mismo para B y esta salida de aquí en comparación con el punto C. Entonces, básicamente eso es. Ahí ya tenemos algunos ejemplos de cómo se aplica este cálculo de componentes dinámicas y componentes estáticas. De nuevo, los puntos de análisis son en las entradas, es decir, aquí, entre este punto y en este caso este punto, pero las componentes estáticas las podemos sacar como si fueran las mismas de los tanques, porque dan lo mismo. Entonces, al final de cuentas, estamos analizando en la entrada y la salida de la tubería, pero da lo mismo en términos de componente estática analizarlo ahí que analizarlo arriba. ¿Ok? En términos de componente estática, ¿verdad? Eso fue lo que demostramos anteriormente. Entonces, por ahora, esta segunda parte de esta explicación, por eso es que salen esas ecuaciones. En este ejemplo número 16, las demás ecuaciones son más sencillas y las vamos a revisar en clases en el próximo miércoles cuando estemos ahí. Entonces, por ahora, estamos con esta segunda parte de esta aclaración de la clase. Voy a hacer un video más y con eso yo creo que estaríamos con respecto a esta explicación.